Buenas tardes, bueno, sean bienvenidos a esta conferencia magistral a cargo de Antonio Ramos Revillas. Estamos muy contentos aquí en la Full UAM 2021 de que nos acompañe este gran autor querido por muchos lectores, no solamente de México, sino de Latinoamérica y estoy seguro que de Europa también. Antes de pasar a presentar a nuestro autor, quisiera comentarles que esta conferencia no pudo ser realizada en vivo, así que, bueno, por tanto es grabada, lo cual significa que ustedes pueden interactuar con el autor. Si les surge alguna pregunta o si tienen algún comentario sobre sus libros, pueden ir a sus redes sociales y mandársela. Y yo creo que es una muy buena oportunidad para conocerlo más de cerca y platicarles sobre qué opinan de sus libros o de esta charla. Así que bueno, las preguntas que tengan las van a poder, van a tener respuesta de primera mano. Imagínense tener eso, si Arreola hubiera tenido Facebook o Rulfo, bueno, Rulfo tal vez no les contestaría, pero Arreola tal vez sí, o Rosario Castellanos. Bueno, acá Antonio Ramos tiene la disposición de contestarles. Pero bueno, quisiera presentarles, hablarles un poco sobre su trayectoria, porque, bueno, a mí me entusiasma mucho que se haya podido dar el tiempo, que esté con la Full UAM, sobre todo por, digamos, hay una serie de ideas que ha venido compartiéndonos y que tienen que ver mucho con su práctica de escritura. Tiene una trayectoria muy vasta. Yo me tomé un poco el atrevimiento de elaborar una síntesis, no solamente porque quería transmitir un poco cierto agradecimiento, cierta empatía que tengo con él, sino también para que pues, le demos la oportunidad de escucharlo y podamos interactuar un poquito más. Así que bueno, Antonio Ramos Revillas es un escritor mexicano, para ser precisos, de Monterrey, y nació en 1977. Tiene una notable trayectoria editorial y desde hace ya varios años se ha interesado en temas de mediación de lectura y de creación de nuevos lectores. Ha recibido las becas para escribir más importantes en México, entre ellas la de la Fundación para las Letras Mexicanas y la del Sistema Nacional de Creadores. Es uno de los más destacados promotores de literatura infantil y juvenil, un fervoroso contador de historias, diría yo, y ha escrito varias novelas que pueden considerarse ya referentes indispensables de este género, como La guarida de las lechuzas. Se trata pues de un escritor todoterreno que igual se mueve por la varia invención que por el cuento, que eso pues no es decir poco, ¿no? Para mí su obra reta la categoría de escritor del norte, no porque no lo sea en sí, ¿no? Sino porque quizá lo es de otra forma, una forma abierta a manifestaciones de la literatura de imaginación y a los matices de las tramas que enfrentan al lector a realidades adversas, que eso es algo que me interesa muchísimo. Algo que han sabido reconocer en el extranjero, pues le han dado 3 menciones en el White Ravens, la más reciente, si no me equivoco, por su libro Salvajes, que estas menciones las otorga la Biblioteca de la Juventud de Múnich, entre otros reconocimientos como las recomendaciones del Gatos. Hay 2 libros, El cantante de muertos y Los últimos hijos, que son sus novelas que han sido por un público adulto. Sin embargo, para Antonio, la literatura no requiere etiquetas, ¿no? Eso es algo que ha dejado, digamos, muy claro en sus entrevistas y también en sus estados de Facebook, que sigo con mucha atención, ¿no? Él ha dejado claro que lo importante en los libros es el gozo que despiertan por la palabra, por los personajes, por los hechos escritos, manera en que se leen y de literatura infantil y juvenil. Y también valoro que sea un autor cercano a las nuevas generaciones de escritores, ¿no? Yo lo percibo como un escritor siempre receptivo y generoso, y ahora también seguramente un editor con estos mismos calificativos, ¿no? Así que prueba de ello, pues es que hoy estés aquí con nosotros, Antonio, lo cual te agradezco mucho, con la charla, con la conferencia magistral Historias para mostrar al mundo.
pues bienvenido y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Roberto, por esta presentación tan cálida, por estas palabras que dices sobre mis libros y sobre, pues no solamente sobre mis libros, sino sobre esta actitud que luego parece que transmito sin querer de empatía y de apertura hacia las historias, hacia los otros, hacia la literatura y los libros. Quiero agradecer, por supuesto, a la FUL de la Universidad Autónoma de Morelos por esta invitación, a la maestra Jade por esta también con tanta anticipación que me pidieron que estuviera con ustedes esta tarde, así que me da mucho gusto. Por algunas razones no podrá ser un evento en vivo, pero les garantizo que estaré al pendiente de sus preguntas y que reescribiré las respuestas a las preguntas que ustedes tengan en las redes sociales. Y también quiero decirles que por azares de la tecnología es probable que en algún momento mi señal se congele, si no es que ya se congeló, pero aquí estaré para compartir con ustedes y para hablar sobre esta charla que denominé Historias para conocer el mundo y que tiene que ver con una propuesta o con la propuesta inicial de todo mundo, que es escribir y que es más que escribir, que es la lectura y que es el saber por qué leemos y que tiene que ver con la manera como desarrollamos nuestra curiosidad y la orientación con la cual vamos también aprendiendo el mundo. A menudo se dice que uno habla como le fue en la vida, pero también yo diría que más, de manera como más precisa, uno habla según cómo ha leído este mundo, es decir, cómo en las historias de las estrategias de los hombres y de las mujeres, desde el núcleo familiar hasta pasando por los núcleos comunitarios, nacionales y universales, cómo uno va seleccionando qué historias son las que van más con nuestra afinidad y cuáles son aquellas que repelemos y también aquellas con las cuales nos sentimos atraídos. La verdad es que a mí cuando me preguntan siempre por qué me gusta leer y por qué me gustan las historias, por lo general nunca logro dar con una respuesta certera. Siempre esta respuesta está al amparo o al arbitrio del momento, siempre se encuentra modificada por ciertas situaciones causales que han sucedido tal vez días antes o tal vez una idea que ha venido acompañándome y que cuando me preguntan por qué me gusta leer, esta idea florece y me lleva a dar una respuesta que solamente es para ese momento, que solamente es para esa conversación, pero que pocas veces se queda y se arraiga hasta que se convierte en un hecho como sólido, ¿no? Y recuerdo que eso es maravilloso, puesto que uno de los elementos fundamentales del pensamiento creativo es, si bien tener certezas, en algún momento también dudar de estas certezas, en algún momento no quedarnos solamente con esto que ya creemos saber, sino realmente convertirlo en esto que queremos aprender. Hace tiempo, trabajando para una empresa de tecnología, para IBM de México, estábamos en una fábrica que se llamaba una fábrica del conocimiento. Hablábamos de ella siempre en inglés, pero mi inglés es muy malo. Y una de las cualidades de esta fábrica de conocimiento era que siempre estábamos cuestionándonos todo lo que sabíamos. Y en este cuestionamiento no era solamente por una situación de moda o no era una situación de aparentar este esnobismo que a veces es como tan usual en muchos espacios, sino tenía que ver con realmente tratar de estirar nuestras reflexiones hasta un punto que nos pudieran servir en beneficio, en este caso de esta fábrica, en beneficio del usuario. Y yo lo podría llevar a que tendríamos que estar siempre preguntándonos siempre estar preguntándonos y creando nuevas definiciones, no solamente por el mejor usuario que vamos a hacer, sino porque es la mejor también conversación que podemos ir construyendo con los otros. A veces les decía, cuando me preguntan por qué leer y por qué me gustan las historias, suelo dar una respuesta como muy poética, ¿no? Suelo hablar de cosas que ocurren, cosas que se transforman, que cambian y que la verdad, aunque pueden sonar como bonitas, no logro transmitir realmente por qué la gente debería leer y por qué la gente debería, después de la lectura, escribir o soñar o imaginar o convertir ese texto y esa lectura en una conversación con el autor. Y es muy triste porque no puedo compartir todo lo que ocurre de muchas maneras cuando alguien toma un libro y de pronto se encuentra a gusto y se encuentra en paz en el mundo.
En otras respuestas que intento dar cuando me hacen esta pregunta, respondo de una manera como bastante conceptual, ¿no? Me refiero a que trato de decir que uno hay que leer y hay que conocer las historias de los otros. ¿Por qué? Y entonces doy una definición que tiene que ver con los conceptos de lectura y lectoescritura, con los conceptos de transformación de la imaginación, con los cambios fisiológicos de nuestro cuerpo. Cuando leemos, me concentro en dar una definición de, por ejemplo, todos los músculos que se mueven de nuestro ojo cuando fijamos la mirada en una línea o en un renglón, todos estos músculos que intervienen para que el ojo pueda pasar fisiológicamente del punto de partida al punto de llegada de la página o del renglón, y sobre eso elaboro una definición, pero la verdad es que tampoco es cierta, tampoco es una definición con la cual logre construir una respuesta de por qué hay que leer y por qué hay que escribir. Otra tercera respuesta tiene que ver con que empiezo a contar historias. Empiezo a decir, ¿saben qué? Hay que leer porque fíjense la historia de este niño o de esta niña o de este lector o de esta lectora que se encontró con libros en determinada situación. Hablo, por ejemplo, una historia que me gusta mucho de Tarzán, de el día que Tarzán encuentra la casa donde vivió con sus padres cuando era un bebé, al mismo tiempo que encuentra un arma, que es un puñal, también encuentra los libros y también encuentra en estas hojas desperdigadas las letras y sigue de manera natural su mirada sobre cada uno de los renglones y trata después de reproducir estas grafías en una roca, y ahí está también surgiendo el lenguaje, y al mismo tiempo que surge el lenguaje, pues también surge en él la cuestión del arma, ¿no? Entonces, me gusta esa historia y suelo contarla, como lo estoy haciendo en este momento, pero luego eso no logra tampoco construir una respuesta, ¿no? Queda de alguna manera como a la mitad. Y finalmente, pues trato, cuando he intentado y he dado muchas vueltas sobre una respuesta a esto, intento decir alguna frase de alguien, ¿no? Alguna frase sobre lo que significan los libros y la literatura. Voy a algunos compendios de citas citables, como decían aquellas revistas del Reader's Digest, de las selecciones. Ven por qué mi inglés es muy malo. La revista Selecciones, que tenía su sección de citas citables y que, bueno, la gente las subrayaba y después las repetía en un proceso de apropiación del conocimiento y también apropiación del lenguaje. Y bueno, pues yo así repito, ¿no? Repito, por ejemplo, la frase final del texto de García Lorca sobre que todo mundo necesita medio pan y un libro, y sobre eso pues se van construyendo tal vez historias y declaraciones como muy bonitas sobre la lectura, pero no encuentro una respuesta adecuada. Pero creo, pasado cierto tiempo, he llegado a la conclusión de que eso es lo mejor de la lectura, y eso es lo mejor de leer, que está todo en un proceso constantemente fluido, en un proceso que está siempre transformándose, porque así como dice la sentencia griega de que un hombre no es el mismo cuando entra a un río y cuando vuelve a entrar, ni el río ni él es igual. Así ocurre también con los libros, con la lectura, también el proceso mental en el cual nos encontramos en este momento. Un hombre que lee o una mujer que lee un texto de Borges cuando es adolescente, no se aproximará a ese texto aparentemente inmutable de la misma manera cuando tenga 25, a cuando tenga 30, cuando tenga 40 años. Hay un relato, una historia que me gusta mucho de uno de los primeros traductores de Juan Rulfo al inglés, y que pasado cierto tiempo fue perdiendo la vista, de manera que uno de sus últimos actos como hombre con la luz, digamos, fue traducir El llano en llamas y Pedro Páramo al braille. De manera que cuando la luz se fue, o cuando la oscuridad llegó, o cuando la luz lo llenó por completo, hay un texto que me gusta mucho sobre cómo la ceguera no es este espacio oscuro, sino más bien un espacio luminoso, que no nos permite ver, por supuesto. Cuando esto ocurrió, él al menos tenía todavía la posibilidad de acercarse a los libros y de poder pasar con las yemas de sus dedos las letras y poder recuperar este lenguaje y poder recuperar como las imágenes. Entonces, esta idea de que el libro, como nosotros nos movemos todo el tiempo, y también la lectura, es, yo creo que una de las características principales de la lectura y de la escritura y de las historias, que nunca vuelven a nosotros de la misma manera.
Amos Oz, en una de sus novelas para jóvenes, La bicicleta de Sumchi, narra cómo su madre en algún momento le relata cómo cómo iba siempre a un río y en algún momento este río era como circular. Por alguna razón uno podía estar frente a las mismas aguas que volvían cada cierto tiempo al punto de partida. Así que ella dejaba una carta y esta carta la veía cómo se iba perdiendo y soñaba con que en algún momento esta misma carta saldría a flote. Y bueno, no estaba, por supuesto, no estaba solamente el papel, estaba dentro de una bolsa, dentro de una botella de plástico, como estas historias que lanzan los marinos en las islas desiertas o los marinos que van en las bordas, a los lados de los barcos, en las proas o las popas, o a estribor es la palabra que estaba buscando. Y de pronto surgía, así que este chico, Sumchi, se queda ahí junto a ese río, junto a ese espacio donde estaba su madre, y sueña con que en algún momento podrá ver surgir ese escrito que ha dejado ella. Por supuesto que ese espacio del movimiento son los libros, ese espacio de movimiento es la lectura, y ese espacio de movimiento es el que nos permite como lectores estar situados en una ubicuidad que de alguna manera se vuelve placentera, pero también se vuelve peligrosa. ¿Por qué? Porque quien lee no solamente lee para estar a gusto, sino también lee, por supuesto, para estar en riesgo, para que las ideas de los otros lo vayan transformando. Pero dando como una vuelta sobre estos conceptos, di con una frase de Virginia Woolf que quisiera compartirles en este momento. Y dice Virginia Woolf: el único consejo en verdad que una persona puede dar a otra acerca de la lectura es que no se deje aconsejar, que siga su propio instinto, que utilice su sentido común, que llegue a sus propias conclusiones. Si estamos de acuerdo con esto, entonces me siento con autoridad para proponer algunas ideas y sugerencias, porque usted no dejará que coarte esa independencia que es la cualidad más importante que puede tener un lector. Hace algunos días, platicando con un conocido, me hablaba sobre algunos libros que había leído y que eran terribles, ¿no? que eran muy malos. Y yo le decía, bueno, puede ser que técnicamente sean malos, pero también puede ser que en esa técnica fallida haya una luz, ¿no? Yo creo que todo arte, todo intento de arte, en algún momento alcanza esta luz, ya sea por knockout o ya sea por error o ya sea por algo trabado, encuentra todo texto escrito encuentra la luz en algún momento para los otros. Y esto va de la mano con esta parte final de que dice Virginia Woolf. Dice, después de todo, dice, ¿qué leyes se pueden imponer a los libros? La batalla de Waterloo tuvo lugar, por supuesto, un día determinado, pero ¿es Hamlet una obra mejor que El Rey Lear? Pues nadie lo sabe. Por eso a veces es un poco vacío cuando a finales de año siempre salen las listas de los mejores libros publicados en el año y dices, bueno, pues tal vez sí para ti, pero esto no es compartible, es tal vez solamente un punto de partida como una orientación, una propuesta de lectura. Y bueno, dicho esto, leyendo, una vez que he compartido con ustedes esta frase de Virginia Woolf, quisiera decirles algunas 4 puntos de por qué para mí los libros se volvieron indispensables o por qué para mí las historias hicieron un pacto que de alguna manera me ha acompañado toda la vida, pero no solamente para mí, no quiero decir que esta cualidad de las historias sean más valiosas para mí porque se asume que soy escritor y porque se asume que vivo para esto, para contar historias y para leerlas y comunicarlas. No, porque realmente la capacidad de conocimiento de las historias es universal. A todos nos gustan las historias, todos tenemos algunas que nos atraen más que otras, todos hemos hecho pactos y decisiones con personajes, todos hemos seleccionado una afrenta o un encuentro o una carrera o una disyuntiva que un personaje tiene en alguna novela o en alguna película o en alguna radionovela o en algún audiolibro o simplemente cuando nos encontramos con un amigo y que nos cuenta una y otra vez un relato. Yo tengo un grupo de amigos con los cuales me reúno muy seguido y cada cierto tiempo siempre surge en esta conversación de amigos el relato de la aventura de uno de ellos en un bosque con un
con una botarga, o era una especie como de traje. Entonces, y siempre en algún momento de la historia o en algún momento de las reuniones, cuando estamos todos muy contentos y estamos muy felices, siempre les decimos, por favor, cuenta la historia de, y nosotros estamos ya preparados, estamos esperando, ya conocemos la historia, la hemos escuchado muchas veces, pero siempre hay un hechizo, hay un momento en el cual se congela el tiempo y volvemos a escuchar la historia por primera vez, o como si fuera por primera vez. Yo no creo que uno se hace lector porque lea muchos libros, pero creo que hay un libro que finalmente nos estremece, hay un libro que con su belleza, con su dureza, nos transforma cosas. Y el hecho de que seamos lectores es igual como en el relato que les contaba de Sumji de hace un momento. Esperamos que vuelva a surgir esa luz. Tomamos los libros porque queremos o creemos o deseamos que eso que un libro nos produjo, otro lo pueda hacer. Sabremos que no es lo mismo, pero el goce estético o el goce terrible o el goce del lenguaje, queremos que vuelva a ocurrir, y de eso es de lo que realmente creo que estamos atados con las historias, ese momento en el cual un libro te lleva a un sitio y una historia a un sitio en el cual no esperabas. Y pues para mí eso es un punto importante. Para mí los libros me permitieron desde muy temprano en mi vida recordarme, por ejemplo, que el dolor era momentáneo, que el dolor era algo que podía pausar y que además el libro y las historias que yo leía podían sacarme de un entorno en el cual yo me encontraba. Y esta historia tiene que ver con que yo fui un niño enfermizo, fui asmático, bueno, hasta la fecha lo soy, así que cuando tenía como 6 años o 7, no, tenía 6 años, apenas empezaba a aprender a leer, tuve una crisis asmática muy, muy fuerte, que me mantuvo alrededor de 4 meses en el hospital. Estos primeros 3 meses fueron muy aburridos, fueron terriblemente, no los recuerdo, ¿saben? No recuerdo tal vez la tarde que llegué al hospital por primera vez, me llevaron en una ambulancia, las periferias de Monterrey para que subieran otros enfermos. Al final me atendió una doctora, yo no había comido nada en todo el día, me trajeron un sándwich maravilloso, nada más tenía jamón y queso amarillo y yo me lo probé como si fuera, no sé, una cosa, una delicatessen. Pero después de eso hay un vacío en mis 3 meses, en los primeros 3 meses en el hospital, en el cual tengo algunos vagos recuerdos, algún familiar de una vecina, una niña que también estaba enferma, que algunas noches cuando a mí se me iba el sueño me hacía dibujos en una libreta, pero fuera de eso tengo todo como perdido. Sin embargo, todo cambió cuando me cambiaron a otro hospital y en este hospital mi padre me regaló un libro sobre los grandes descubridores y conquistadores del mundo. Y la primera historia de este libro tenía que ver con un hombre que había estado dentro de un caballo que había entrado a una ciudad para conquistarla. Y que de regreso a su casa, a su isla en Ítaca, tenía que, como había destruido la ciudad, pues uno de los dioses de esta ciudad haría todo lo posible para que él no volviera. Así que lo manda entre los fosos, entre las playas o las riberas de la isla de Sila y Caribdis, para que los monstruos se coman a sus marineros o para que destrocen el barco. Los avienta en una isla donde vive una bruja misteriosa y muy poderosa que se llama Circe. Los lleva a la angustia de que ya casi llegando a su casa, el capitán, que se llama Ulises, abra una vasija en la cual estaba escondido el dios del viento, y el dios del viento sopla y avienta los barcos de regreso. En fin, era la historia de la Odisea. Y para mí, cuando vi este personaje que podía de pronto entrar al mundo de los muertos, que podía ver cómo toda su tripulación se convertía en marranos o en cerdos, cuando descubría que él se quedaba encerrado en una cueva y que para poder salir de la ira y del cuidado que tenía el cíclope Polifemo, se agarraba de la parte de abajo de una cabra para poder salir. Es decir, cuando todo este espacio mágico finalmente se amoldó a mi cerebro y se amoldó a mi forma de imaginación, en ese momento ese hospital en el cual yo estaba desapareció. En ese momento las horas de lectura
que leía muy despacio porque apenas empezaba a leer, pero tal vez apenas empezaba a leer, pero para imaginar ya podía tener como toda la preparación lista. Pocas palabras, pero estas pocas palabras me permitían construir realmente espacios admirables, islas, templos. Recuerdo sobre todo el espacio de cuando Ulises viaja al mundo de los muertos. Cómo me gustó esa imagen. Y a una hora regreso a esa imagen. Hace tiempo escribí un ensayo justo sobre la muerte y de pronto estaba haciendo una definición y jugando conceptualmente con esa escena. Así que ese fue como el primer punto que me dio los libros. Los libros me recordaron, y lo mismo me pasó cuando, estando más adelante en la secundaria, leí, por ejemplo, Huckleberry Finn y Tom Sawyer, y podía estar en las cuevas en las cuales Tom Sawyer estaba encerrado durante mucho tiempo, y podría ir junto con Huckleberry Finn en esa barca que va por el Mississippi, de manera que cuando muchos años después leí Las palmeras salvajes de Faulkner, y en esta novela también aparece un relato sobre unos presos que son sacados de la cárcel para ayudar en una inundación del Mississippi. De pronto sí estaban esos presos, pero también estaba Huckleberry Finn y también estaba yo siendo niño de 5 o 6 años en un hospital con suero en mis manos y con muy pocas oportunidades para respirar. Así que eso fue como la primera posibilidad que me dieron los libros. La siguiente posibilidad que me dieron fue que tuve contacto y acceso a un mundo habitado por el lenguaje. Como les decía, es cierto, yo no podía leer mucho, pero fue justo gracias a estos libros que mi concepto de lectura y mi habilidad para leer se desencadenó. Mientras otros compañeros en la primaria leían con esfuerzo y leían para aprender, todos recordarán esas historias de el marinero que se va a la mar, etcétera, estos juegos de palabras, de gramemas y morfemas similares para que los niños puedan aprender rápido el lenguaje. Pues yo estaba leyendo para salvarme, yo estaba leyendo para tratar de no estar en el hospital, y ahí descubrí de pronto la belleza. Por supuesto no en ese momento no tenía noción de todo esto que les cuento, pero después cuando he tratado de hacer una reflexión o he tratado de resimbolizar estos actos de mi pasado, pues me he dado cuenta que había esas cosas, porque cuando llegué a la primaria, de pronto yo ya era un lector, de pronto yo ya no tenía problemas con estas materias, yo podía entregarme a que el día que nos daban los libros de lecturas de segundo grado de español o de tercero, yo era de los que llegaba a su casa y ese mismo día o al día siguiente ya los había terminado de leer. Así que la educación, o al menos ese concepto de lectura, para mí no era terrible. Confieso que las matemáticas nunca pude con ellas, hasta la fecha creo que todavía no puedo con ellas. He llegado al ridículo de sacar la calculadora para sumar 7 más 3, que yo sé que son 11, bueno, no son 11, son 10, 7 más 3 son 10, entonces para que vean que me va muy mal con las matemáticas. Así que pero había algo con el lenguaje, y eso lo fui descubriendo conforme me fui acercando, pero además que en el lenguaje estábamos contenidos, en el lenguaje había un calor con el cual podíamos ser propios a ciertas situaciones. Recuerdo, por ejemplo, tener la historia de Rulfo, y después de leer a Rulfo, darme cuenta que había ahí algo con las palabras que yo no podía definir en ese momento, pero que me gustaba cómo sonaban. Me gustaba la manera como al momento de decirlas en voz alta construían una sonoridad. Y esto muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, o muchos años después, cuando el padre Rentería habría de recordar aquella mañana cuando le avisaron que había muerto Miguel Páramo, como dice este fragmento de Rulfo maravilloso que después toma García Márquez para escribir el inicio de 100 años de soledad. Muchos años después me daría cuenta que tenía que ver, más bien, Alicho Macero me recordaría esto, ¿no? Me recordaría que la poesía se canta con el oído, sobre todas las cosas. Entonces, el lenguaje, los libros, son sobre todo sonoridad, son sobre todo este oído, no diría que educado, pero este oído que sabe que hay una armonía en las palabras y que nos enamora a veces autores. Hay autores que no cuentan realmente cosas, pero
pero hay una sonoridad en sus palabras que también producen este hechizo. Yo creo que al final de cuentas el oficio de la escritura tiene que ver con eso, tiene que ver con los primeros chamanes, tiene que ver con los primeros juglares que con las estrategias de lenguaje o con las estrategias de narración, de anécdotas y de historias podían atraer la atención de los demás para hechizarlos, así como Sherazade a su celoso marido, a su celoso califa, para que no la mate, hechizarlos con estas historias para poder mostrarles pues este mundo y mostrarles otras posibilidades. Porque ahí viene el tercer punto, es decir, las historias son un arcón, las historias condensan los mundos que han pasado y nos los muestran. Lo dice también Virginia Woolf, voy a leer esta frase de ella. Dice, aquí en Robinson Crusoe andamos con dificultad por un simple camino. Una cosa ocurre tras otra. El hecho y el orden del hecho es suficiente. Pero si el aire libre y la aventura lo son todo para Defoe, a su vez no significan nada para Jane Austen. Aquí está el salón y gente conversando. Y no muy lejos los muchos espejos de su conversación revelando sus caracteres. Y si cuando nos hemos acostumbrado al salón y sus reflejos volvemos a Hardy, otra vez nos hacen girar en redondo. Los páramos nos rodean y las estrellas están sobre nuestras cabezas. El otro lado de la mente queda ahora expuesto. El lado oscuro es su eminente soledad, no el lado luminoso que se muestra en compañía. Y vuelvo a la idea que la literatura es un arcón. La literatura es esta piedra de ámbar en la cual está contenido el genoma o los genes de una época. Uno puede leer a Jane Austen, por ejemplo, y transportarse realmente a esas grandes canciones, a esas grandes mansiones inglesas que tienen nombres, casi todas estas casas señoriales, entrar a estos salones, rodar o andar con estos chicos y estas chicas que se preguntan lo que todos nos seguimos preguntando hasta ahora, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la importancia del amor? ¿Cuál es la importancia de la traición? ¿Cuál es el deber con los padres? ¿Cuál es el deber con la familia? ¿Y cuál es el deber con la nación? Bueno, tal vez este último ya no nos lo preguntamos tanto, pero sin duda sí nos preguntamos sobre nuestro futuro. Y uno estando en esta situación, en este espacio, en este arcón, pues puede estar en las campiñas inglesas. Yo hasta la fecha soy un gran lector de Austen. Bueno, por un gran lector me refiero a que la leo muy seguido, la releo, porque hay algo en la gravitación sentimental de sus personajes, pero también en la particularidad que hace, en la radiografía que hace del mundo inglés de esta época, que me gusta mucho. Me gusta más que las Bronte, por ejemplo, y por supuesto las hermanas Bronte son maravillosas, pero no sé, con Austen tengo una como cercanía como lector mucho más no sé, me es más natural. Lo mismo que, por ejemplo, cuando leemos estos textos rabiosos de José Revueltas, estos cuentos que condensan a veces la maldad del hombre y la maldad de las relaciones humanas, y también cuando leemos y nos acercamos, por ejemplo, a estos mundos hermosos, bueno, no son hermosos, pero esto más bien es, no quiero utilizar la palabra hermoso en este sentido, pero la manera densa y poética con la cual, por ejemplo, Rosario Castellanos relata los mundos de Ocosingo, los mundos de San Cristóbal de las Casas, la antigua ciudad real, y todas las relaciones que ocurren entre sus personajes, la visión del criollo, la visión del ladino, cómo construye Rosario Castellanos estos espacios, o por ejemplo, irnos a otro lado, también en México, por supuesto, para entrar al imaginario y al mundo construido por Jorge Ibargüengoitia en este cueva, ¿no? Y ver cómo son las casas, cómo son estos espacios, ¿no? Así que estos mundos, estos espacios, estos ambientes son también sitios que las historias nos permiten recorrer y que como si fueran una verdadera máquina del tiempo, estar puestos en ellos y seguir a estos personajes. Y me parece sorprendente, me parece como muy intoxicante la posibilidad de cuando se nos presenta un mundo. Siempre me preguntan, por ejemplo, por qué Harry Potter es tan importante. Y yo lo que les digo es que, y podrá haber tal vez aquí personas que digan, no, Harry Potter no es importante. Bueno, volveré a la primera idea de Virginia Woolf, en la cual dice que, bueno, nadie puede definir realmente qué es leer y qué es aconsejar, ¿no? Todos tenemos una idea. Pero para mí es importante porque la construcción del mundo que hace, uno quisiera, a veces las historias pueden ser no tan atractivas o pueden ser
no tan intoxicantemente atractivas, pero hay un mundo ahí que nos gusta explorar, hay un mundo que tiene, no sé, todo el mundo creo que quiere beber una cerveza de mantequilla, por ejemplo, y he visto, bueno, yo mismo la he bebido en algún lugar y bueno, sé que no sabe a eso, ¿no? Sé que no sabe a lo que dice en el libro, pero bueno, no pasa nada. Hay un mundo ahí que es atractivo, hay un mundo fabuloso. Es como esta frase o este cuento chino del pintor a quien le piden, del pintor que dibuja toda China y de pronto el hijo del emperador se enamora de esta China, ¿no? Se enamora de la China que este hombre ha pintado y decide ya adolescente salir y conocer la China que ha visto en los lienzos de este hombre, y cuando regresa está muy enojado porque dice, esta China que tú pintaste no existe, ¿no? Existe, y el hombre le dice, bueno, sí existe en mis ojos, es decir, yo he creado este mundo, así que esa posibilidad de entrar en mundos distintos es también muy, muy atractiva. Y finalmente, la última punto con lo cual son importantes las historias y todo eso es que al final de cuentas también, porque la lectura y los libros nos permiten construir un espacio de abrigo para el presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida está llena de situaciones muy, muy complejas. Tenemos que pagar la renta, por decirlo de manera rápida, la renta. Por decirlo de manera rápida pero sumada, la renta, la luz, el gas, el internet. Y lograr pagar esas cosas, pues nos lleva a trabajar, y trabajar nos lleva a tener estrés, y el estrés nos lleva a tomar decisiones rápidas y nos lleva a un sinfín de cosas no necesariamente agradables. Pero de pronto, cuando uno hace la pausa y toma un libro, no solamente detiene el mundo, sino que se da el permiso de entrar a otro, y a otro mundo que inicia con otra verdad, a un mundo que va con otra rapidez. Y uno de alguna manera, cuando ha generado este proceso de la lectura, cuando ha admirado y ha abrazado las historias, se da cuenta que no hay mejor lugar en el presente que cuando, curiosamente, nos acomodamos en nuestros sillones o en la mesa de la biblioteca o esperamos en los aeropuertos con un libro en mano, y en ese lugar podemos encontrar una casa, y en ese lugar podemos encontrarnos a nosotros mismos, y todo lo que gira a su alrededor está puesto en pausa, y uno en este presente descubre que hay espacios para pensar, hay espacios para imaginar, hay espacios para soñar, hay espacios sobre todo para resignificarnos, para poder, al amparo de los personajes, que esa sería tal vez una siguiente conversación, pero tal vez para más adelante, como cuando leemos las cosas que viven los personajes, nos terminan por convertirse en modelos para nosotros, terminan por convertirse en ideas que nos dan para resolver tal o cual problema. Así rápidamente, en Cuautla, hace tiempo dando un taller de promoción de lectura, una mediadora decía cómo leyendo un texto, un cuento, no recuerdo de quién, el cuento le había permitido poder resolver un problema de su trabajo. Un problema que tenía que ver con un enfermo que tenía una situación con una herida en sus pies, y de pronto en la novela sucedía lo mismo, y solamente que este médico, el saber de este médico en el cual se había basado el autor o el mismo autor, daban una respuesta distinta a la que ella sabía. Y eso me pareció genial, porque pues tenemos soluciones, es cierto, pero siempre puede haber una mejor solución. Y los libros, esos modelos que construyen los personajes y con los cuales nosotros también debatimos, pues se pueden volver luminosos en ese sentido, nos pueden abrir puertas inesperadas. Así que pues, estos 4 puntos son los que yo quería compartir con ustedes sobre la lectura, sobre los libros. Tal vez, no sé cuál sea más importante, o no sé si todos sean importantes, o tal vez ninguno lo es, pero al menos dan la posibilidad de también preguntarnos por qué nos gustan las historias y qué es lo que encontramos en ellas. Y tal vez lo único sí cierto de todo esto es que cuando uno toma un libro y cuando uno se da la pausa y el tiempo para estar con el libro, uno de muchas maneras es feliz. Y es feliz de formas que, como les dije al principio, no puede transmitir. Y eso es tal vez la mayor tragedia de los libros y de la lectura, que es un acto transmisible solamente por hecho,
no tanto por consejo y exploración, aunque sea una exploración como el día de hoy, que he estado muy contento de compartir con ustedes y que espero que les haya agradado. Antonio, y muy contento, qué grandes experiencias nos compartes. Algo que rescato es que, vaya, todo lo rescato, pero algo que me queda muy vivo y que me hace pensar, ¿no? Es en tu memoria, ¿no? Que eres muy privilegiado por tener una memoria sobre la infancia tan fresca, ¿no? O al menos de ese presente que supongo que, de ese pasado que fue muy significativo, ¿no? Y también pienso como en las circunstancias en las que uno se vuelve lector, ¿no? Sí. Que sin duda no son, o sea, parecieran fortuitas, pero cuando uno recorre estos elementos y les va encontrando sentido, pareciera que están hilados de alguna manera para que uno llegue a ese punto en el que se identifica con un náufrago o en el que se identifica con un viajero, ¿no? También me queda estas conclusiones sobre lo que significa la lectura, ¿no? Me recuerda mucho a lo que decía Borges, ¿no? Sobre la literatura es una forma de felicidad, ¿no? Uh-huh. Y no tiene, si un libro, aunque sea un clásico, no te genera felicidad, déjalo, decía, ¿no? En ese sentido te quería preguntar, ¿cómo ha ido cambiando tu forma de leer? ¿No? Porque ahora hace unos días compartías una foto en el Centro Mexicano de Escritores, si no me equivoco, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Dije, wow, ¿no? O sea, como de esos archivos históricos, ¿no? También sale Socorro Venegas, ¿no? O sea, Sale Socorro, bueno, el maestro Carlos Montemayor, Alicho Macero y otros compañeros que anduvieron ahí un tiempo escribiendo, Mario Carrasco Teja, por ejemplo, que estuvo ahí en ese año y que yo le seguí la pista todavía algunos 3 o 4 y seguía escribiendo y en algún momento, pues, no sé, se tomó otras decisiones o la vida nos hace tomar otras decisiones. También es como muy fácil, no sé, hacer un juicio. Pero ha cambiado mucho. Creo, ¿sabes qué, Roberto? Que ha ido sobre todo quitándose de prejuicios, ha ido quitándose de imposiciones de lectura. Cuando yo empezaba a leer, sí había, y no tenía ninguna noción del medio o del concepto de la escritura, de la literatura, del concepto gremial, de mirar los libros como una fase o un puente para ser escritor, digamos. Cuando yo leía de esa manera había un total gusto, un goce por simplemente tomar los libros sin ningún otro motivo más que leerlos. Pero conforme fui creciendo y adentrándome en este mundo, a esos conceptos de lectura se le fueron agregando otros. El tienes que leer, por ejemplo, el leer para saquear técnicas. Que seguro a ti también como escritor te ha tocado que te digan, no, es que tienes que leer y preguntarte por qué cómo lo hizo y por qué lo hizo, ¿no? Y sacar la técnica. Claro. Así que entonces ahora tenía que leer por gusto, porque también tenía que leer para sacar la técnica. Y luego después a eso se le fue, yo creo que el mayor peligro que cometemos como lectores es cuando nos cometemos en lectores por esnobismo, es decir, voy a leer a esto porque todo el mundo dice que hay que leerlo, ¿no? Y porque es snob y porque está muy bien y porque si no lo leo voy a parecer que no estoy en la onda, ¿no? O no estoy no pertenezco a. Entonces, y esos gustos creados pues los hace la mercadotecnia, los hacen con algunos comentaristas, que todos tienen una estrategia, ¿no? Pero cuando fui quitándome todas estas ideas, fui encontrándome de nuevo con los libros, con esta lectura como original, ¿no? Como una lectura de no leo desde todo lo que sé, sino desde que quiero sentir el libro, ¿no? Y desde ese punto he vuelto como a ser lector y para mí me salvó la promoción de la lectura, porque hasta antes de ese momento, pues toda mi lectura se había vuelto muy esquemática como profesional, también como editor, pues leía para ver si los libros podían ser publicados o todo eso. Y cuando a veces he contado que cuando iba a las ferias del libro de Guadalajara, primero como autor, luego como editor y luego como, no sé, he ido como bajo muchos como sombreros, pues iba y cumplía mis funciones, ¿no? Pero cuando fui realmente como lector, como promotor de lectura, encontré que la feria era maravillosa. Me gustaba más que la feria de las fiestas, la feria
de las vanidades, ¿no? Que dicen todos que sí lo es, pero también esa es su función, ¿no? Entonces, también como medio necesitamos esos espacios. Así que eso es lo que ha cambiado. Más que cambiar es como retornar. Uh-huh. Y a mí me parece muy interesante este punto que toca sobre lo que significa la lectura en ciertos ambientes, en ciertos contextos, ¿no? Y cómo hay una distinción de que la lectura no solo es para las personas cultas o para la clásica imagen del intelectual, ¿no? Que pudiera estar vinculada en ciertos escenarios, ¿no? En ese sentido, a mí me llamó mucho la atención una anécdota que sacaste, bueno, mencionaste hace unos días en un perfil que te hicieron en el norte, que vimos muchos y que aplaudimos también, porque creo que se retrata muy bien, pues, lo entrañable que es como Antonio la persona, ¿no? Que a lo mejor, digo, yo tengo poco de ese acercamiento, pero al menos recuerdo es aquella vez que nos encontramos en la fila, en los pasillos, ¿no? Y bueno, yo siempre he ido como lector y de la nada nos pusimos a platicar de literatura infantil y fue como de, órale, qué buena onda, ¿no? Y me llamó mucho la atención esta anécdota que contaba sobre la abuela y su nieto y este libro, El Norteño Mágico, ¿no? Que creo que es una anécdota muy entrañable porque me parece que lograste algo que es muy difícil lograr en la literatura, que es generar un universo, ¿no? En la mente del lector y que ese universo crea que existe, ¿no? Y yo me preguntaba si hubo algunos libros que te hicieron creer en esa realidad, ¿no? O sea, si a lo mejor de alguna manera te sacaron, ¿no? Y te hicieron pensar que los humanos habían invadido Marte o algo por el estilo. Sí, sí ha habido libros así, Roberto. Hay uno, sobre todo La Isla Misteriosa de Verne, porque uno de los primeros libros que leí una vez que dejé el hospital y que, bueno, quiero decirte que dejé el hospital y no me puse a leerlo, me puse a hacer otras cosas, ¿no? A jugar fútbol, a comer tortillas de harina, por ejemplo, a hacer otras cosas. Y de pronto di con La Isla Misteriosa y cuando anduve con esos personajes en la isla y comiendo lo que ellos comían, o sea, yo creo que mi momento más, uno de mis momentos felices en la vida es cuando al fin pude comer mejillones. Porque en la novela es lo único que hay. Lo preparan y como que Verne nunca dice que se fastidian de comer mejillones, siempre se lo comen con mucha alegría y con mucha felicidad, así que cuando yo pude comerlos dije, wow. Entonces la creación de este mundo de la Isla Misteriosa fue fabulosa, pero más aún que yo había leído algunos años antes Los hijos del Capitán Grant, también de Verne. Fueron como que me hice lector por paso, ¿sabes? El primero fue en el hospital, estas cercanías con el mar, fíjate, esa cercanía del mar con Ulises, las islas y todo esto. Y luego leí Los hijos del Capitán Grant. Y cuando terminé de leer la novela, me gustó y todo lo que tú quieras, pero también sentía como que ya se habían acabado ellos, ¿no? Ya no volvería a saber nunca algo más sobre estos personajes hasta que leí la Isla Misteriosa y al final de la Isla Misteriosa vuelven a aparecer. Son quienes rescatan, ya estoy dando un spoiler, pero la novela, créanme que es más que este final, son quienes rescatan, bueno, tal vez esto, vuelven a aparecer. Y cuando vuelven a aparecer, yo me sentí totalmente, dije, qué padre, los recuperé, ¿no? Volví a saber de ellos como un amigo que te manda una carta o un mail ahora después de mucho tiempo. Oye, ¿y qué tanto? Hay algo que también mencionaste, ¿no? Sobre las formas en que el medio editorial, el medio literario, intervienen en nuestras formas de leer, ¿no? Sí, por supuesto. Para ti, ¿cómo interviene? Pues creo que primero tiene que ver con el concepto del prestigio, ¿no? Realmente el prestigio a veces no se gana en nuestro medio desde los lectores, sino desde los críticos. Y estos críticos también amparados desde el periodismo cultural y desde la mercadotecnia. Entonces, a veces tenemos autores muy buenos, pero que tienen un mejor aparato de propagación de su obra, ¿no?
Y por otro lado tenemos autores muy buenos también, pero que no tienen acceso a nada de esto y no los leemos, no nos parecen atractivos, porque de alguna manera, de tanto decirnos tienes que leer a tal persona, tienes que leer a tal persona, tienes que, supongo que en algún momento nos dice, bueno, tengo que leerlo, ¿no? Porque ya lo recomendó tal persona, porque digo, te pasa a ti, me pasa a mí, yo de pronto, fíjate que a lo largo de toda mi vida como autor, que tengo ya como unos 20 y pico de años en el medio, al menos desde el medio más pequeño de Monterrey, de conocer a pocos autores, ahora, digamos que conociendo la República Mexicana y la República de las Letras, no sabes la cantidad de gente que me han dicho que tengo que leer. Y que he visto que todo el mundo dice que uno tiene que leer, y a veces lo lees y dices, pues sí está bien, pero tampoco es como no es tan diferente a otras cosas que he leído. ¿Por qué? Pues claro, porque hay una imposición de los medios, hay un prestigio, hay un aire que también cada editor, y bueno, y supongo además también que eso, que algunos otros autores pueden decir, ese Toño lo están promoviendo demasiado, ¿no? O sea, critico algo que seguro también a mí me ha pasado desde el otro lado, pero es que son estos mecanismos que pues yo que también entiendo por qué tienen que ser, ¿no? Son mecanismos para solventar carreras, para solventar ediciones, para que estos libros se puedan vender, y bueno, y los editores afortunadamente tienen también este medio para moverlos. Pero sí sí de pronto leemos en manada, por decirlo de alguna manera. De pronto alguien dice, todos tenemos que leer este autor, y todos vamos y lo leemos. Y a veces no era tan necesario, ¿no? Ok, o sea, eso también nos habla como de, pues, una suerte de, como que a veces leemos un poco por inercia, ¿no? Y no tanto por dejarnos llevar por ese interés genuino que a lo mejor sí tenemos en la infancia o en algunas partes, en algunos momentos de nuestros inicios lectores, ¿no? Que yo me preguntaba, por ejemplo, si leemos mejor en esos momentos en los que nos estamos acercando a la literatura que después, cuando ya tenemos un bagaje, o en algunos casos incluso como un bagaje crítico, ¿no? Mucho más específico. ¿Tú qué opinas de eso? Sabes que creo que lo que sucede es que entran en contacto distintas estrategias de lectura. Cuando empezamos a leer, solamente tenemos la estrategia de lectura de la emoción. Es la única que nos hace avanzar por los libros, que nos emociona lo que estamos leyendo. Pero pasado cierto tiempo, a estas estrategias de lectura se van sumando otras, ¿no? Se van sumando la lectura crítica, se va sumando la lectura del conocimiento, también cuando leemos para conocer, cuando leemos para criticar, cuando leemos decir, y todas estas estructuras y estas nuevas estrategias de lectura de alguna manera van compitiendo entre sí, hasta que hay una que termina como dominando sobre las otras. Aquí el peligro es que no se nos olvide que leemos por emoción, que aunque parezca difícil, todo texto está escrito también desde la emoción. No está escrito para que saquemos el cronotopo de la obra, no está escrito para que veamos cómo retrata la realidad. Está escrito porque en el fondo nos están contando historias y hay una emoción con la cual el autor o la autora lo empezaron a escribir, y él pretende, yo diría que él o ella deberían de pretender que más que conectarnos con el esquema racional de la obra, nos conectemos con la función sensible de la obra. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Que en el fondo vamos matando nuestro yo emocional y lo vamos creyendo que lo dotamos de más herramientas para poder comprender el texto, pero realmente, como dice Virginia Woolf, ¿qué es un lector, no? Y qué define que algo funciona o que no funciona. Claro, y también por eso, o sea, como las manifestaciones de los niños ante lecturas de libros que les apasionaron, o sea, son tan genuinas y tan poderosas, ¿no? Porque creo que reflejan justo esa emoción, sí, ¿no? Que es tan sincera, ¿no? E incluso cuando es una opinión negativa, ¿no? Sigue siendo sincera y poderosa, ¿no? Sí. No, esto lo odio, ¿no? Y lo dejan y se van. Sí, o lo odian, pero no lo odian como un lector adulto odiaría a un autor adulto, ¿no? Así como, claro, ya gasté 300 pesos en tu libro, te di 100 páginas de gracia y no pude, y lo odias, ¿no? No, al niño no me gustó, y ya, a lo que sigue. Entonces, sí hay un cambio muy... Fíjate que a mí como autor de libros para mí me han tocado, por supuesto, de las dos.
desde los niños que les gusta la obra hasta los niños que el día que voy a la escuela alzan su mano para decir, no me gustó tu libro, y tú dices, bueno, pues qué bueno. Bueno, ya no hay máscaras ahí, ¿no? Al menos ya sabes. Oye, para cerrar ya este diálogo y tu excelente charla, hablabas también sobre el acceso que teníamos como a ciertos autores y tal vez la dificultad que se generaba para llegar a otros que podrían tener una mayor calidad literaria, ¿no? Por ejemplo, recordé a Jesús Gardea, ¿no? Jesús Gardea durante mucho tiempo fue como un autor de nicho, ¿no? Y ahora su literatura está brillando y, bueno, quizá no, yo siento que no ha llegado a todos los lectores que se merece llegar, pero sin duda poco a poco va teniendo una visibilización, ¿no? ¿Tú crees que hoy hay un mayor acceso a los libros, digamos, o ahí lo dejo, ¿no? A los libros en general? Sí, yo creo que hay más acceso, pero es más difícil la selección. Antes teníamos ciertos códigos de compra de libros y de dónde podíamos conseguirlo, y había una familia libresca, ¿no? Eran títulos que se publicaban. Consideremos también esto, que cuando hablamos de una tradición de escritura, también hablamos de una tradición de lectura, y que leemos lo que podemos. Y a veces lo que podemos son generalmente los clásicos y algunos autores nacionales que han despuntado más que otros porque han sido más publicados, porque son buenos, por supuesto, y han tenido esta posibilidad de ser leídos en masa. Hace tiempo, por ejemplo, estaba viendo esta antología, esta colección que sacó el Fondo de Cultura Económica para chavos. Y, por ejemplo, ahí venía una novela que a mí me gusta mucho de Rubén Salazar Mayén, que se llama, creo que es La Soledad, que es un viejo que quiere irse con sus compañeros de la oficina a Cuernavaca a un día de campo, y todo el tiempo no sabe si lo invitaron, no sé si lo invitaron. Es una novela maravillosa. Y decía, bueno, pero realmente pasado ese tiempo, ¿cuánta gente se quedó con esta novela de Salazar Mayén? Sí, tal vez sí se quedaron con libros de otros autores, pero con esta particularmente, ¿cuánta gente sí llegó y se quedó con? Es difícil saberlo, porque cada vez tenemos más oferta editorial, cada vez tenemos acceso a más libros en sus formatos digitales, por supuesto. Lamentablemente a veces consideramos que la acumulación de libros y la descarga de libros equivale a leer, pero más bien el problema ahora es la selección. Tengo tanto, pero ¿qué selecciono? Incluso para lectores como tú o como yo, que de alguna manera estamos como más versados en el concepto de ir a las librerías, y yo creo que igual que a mí, a ti te pasa que ves un tendajo con libros y te asomas a ver qué hay, y es difícil. No me imagino para la gente que apenas está empezando a leer, de pronto decir, bueno, pero ¿por dónde empiezo, no? ¿Dónde? Eso creo que es lo más complicado ahora. Muy bien. Bueno, pues te agradecemos tu tiempo, tu disposición. Yo creo que es uno de los temas de los que más da para hablar, porque siempre es como una hidra de mil cabezas, ¿no? Siempre sale microtemas en los que te puedes quedar horas, ¿no? Y por supuesto, pues siempre está sobre la mesa en las ferias del libro, ¿no? ¿Cómo leemos? ¿Qué hay que leer? ¿Para qué leer? ¿No? Creo que esa reflexión tuya sobre la lectura como refugio, como abrigo para el presente, justo ahora hace una resonancia muy particular, esencial, pienso yo, atravesando una pandemia, ¿no? Algunos dicen que los ecos de la pandemia, pero yo sigo pensando que la seguimos atravesando, ¿no? Sí, todavía estamos. Entonces, creo que justo la lectura es ese espacio en el que nos podemos refugiar, o en el que muchos ya nos hemos refugiado desde que empezó pues este episodio histórico, ¿no? Que todavía no acaba. Así que pues te agradezco mucho que nos hayas compartido tu experiencia y también que nos sigas compartiendo tu literatura, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Roberto, y gracias a todos allá en la feria del libro de la Universidad de Morelos. Es un gusto pues estar con ustedes. Además, Morelos es un estado que quiero mucho, que he ido bastante a dar talleres de lectura y con promotores a Cuautla, a la misma Cuernavaca. Y bueno, yo
soy fan de los promotores de lectura del estado, digo de muchos estados, pero con Morelos he ido mucho, así que conozco bien las historias en corto de muchos promotores de lectura de allá que sin duda deberían en algún momento de salir a la luz. Sí, estoy de acuerdo. Pues ojalá que haya algún espacio. Bueno, por lo pronto, pues los invitamos a que escriban sus dudas. Bueno, también puede ser en los comentarios de aquí y se las podemos hacer llegar, o directamente al perfil de Antonio, que está como Antonio Ramos Revillas, ¿no? Se le encuentra fácilmente. Y bueno, pues te agradezco y quédense, sigan las transmisiones de la Full UAM 2021 y muchas gracias por su tiempo. Un abrazo a todos. Buenas tardes.